Espérame, es que no puedo. Tranquilo, Antonio, tranquilo. Espérame. Siento que Tranquilo. Está caliente. Respira. Voy a sacar el... Chame, no te enojes, 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 no te enojes. Bienvenidos a A Short Journey Podcast. Yo soy Antonio Herrera. Y yo me llamo Erwin Vázquez. Y hoy vamos a continuar con nuestros episodios sobre los pecados capitales. ¿Y cuál es el que vamos a mencionar el día de hoy? El tercero, ¿cuál es? Será la ira. La ira. Entonces ya hablamos acerca de la soberbia, acerca de la envidia y la ira. Y si recuerdan, estos tres que hemos estado mencionando están en una categoría, porque estos pecados capitales son los que vienen desde adentro hacia afuera. Dijimos desde el tuétano del hueso hasta afuera, ¿no? Nos está contaminando por dentro y se expresan como un pecado externo. Pues esa es la soberbia, la envidia y el día de hoy la ira. La ira. Entonces, vamos a recordarnos en esa orden, porque en esa orden vamos a continuar todos los otros. Pero ¿cuál es el que sigue? Si tú sabes, déjanos saber. Deja un comentario, dale like, suscríbanse al canal, toquen la campanita para que estén al tanto de los próximos videos también. Entonces, continuamos con la ira. La ira. ¿Es un pecado capital? ¿Qué es un pecado capital? Pues ya, si no han visto los últimos videos, pues un pecado capital viene del latín, que significa cabeza, porque de la cabeza salen todos los miembros. Y si nos podemos podemos ver también el pecado capital como un árbol, de las raíces se extiende el tronco, todos los brazos y se expanden a otros pecados. Entonces, de estos pecados capitales, ojo, porque de aquí salen muchísimos pecados más. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero, ¿qué es la ira? Vamos a hablar de la ira. ¿Qué es la ira? Ira. Mira. No, la ira es como un sentido emocional de desagrado o de descontento hacia alguien más, hacia mi hermano, hacia mi hermana. Puede ser hasta como que un deseo de venganza, querer vengarte de quizás algo que tú miraste o tú sientes que va en contra de ti a través de lo que uno piensa, ¿no? De la opinión de uno. Piensa que alguien, por ejemplo, si yo soy así, entonces significa que yo miré que alguien me hizo algo y no estoy de acuerdo, entonces ahora me quiero vengar. Planear o actuar algo en contra de mi hermano o de mi hermana, como ya lo dije. Y muchas de las veces las personas que son así pueden caer en la idea de decir, no, pues que eso está en mi ADN, así soy. No voy a cambiar, ¿no? Así nací, así voy a morir. Entonces, algo que me gustaría recalcar, que con lo que es la ira, ese descontento que tenemos hacia alguien o hacia algo, es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento de enojo, pero eso es parte de ser humano. Tampoco hay que, como quien dice, morirnos, ¿no? Por decir, y entonces significa que yo soy así. Es parte del ser humano no sentir un poco de enojo, de ira, porque hasta Jesús mismo sintió enojo en ocasiones. Pero tenemos que aclarar también que este sentimiento de enojo puede ser permitido en ciertas ocasiones, pero no es permitido al llegar ya a lo que es la ira y buscar esa venganza, como habíamos mencionado, el buscarle el daño, ¿no? A alguien más. Esa parte es allá donde llega el pecado ese capital, de la ira, ¿no? Entonces es como que de la ira. Ok. Sí, en el griego la ira significa cólera que mata. Entonces no es nada más enojarse, sino que es un enojo que te lleva hasta el punto de matar. Entonces, así como dices, es más que una simple emoción, aunque todos tenemos la emoción de enojo, pero la ira viene siendo cuando de la emoción pasa a una reacción o a una acción que te lleva a pecar.
Entonces la acción puede ser mala o buena, depende de la circunstancia. Entonces puede haber una ira justificada. Sí. Muchas veces nosotros, pues cuando nos enojamos con alguien más, nos justificamos. No, yo tengo la razón porque me hizo enojar, porque yo tengo el derecho dependiendo de lo que me hizo, yo tengo el derecho a enojarme porque mira lo que me hizo, mira Sí. lo que me dijo. Entonces buscamos justificar la ira. Pero esa es la pregunta, ¿hay ira justificada? Pues a veces queremos decir de que Dios es muy injusto porque mencionamos la ira de Dios y decimos, no, Dios es bien malo en el Antiguo Testamento, Sí. mira lo que hace y esto. Pero no, la ira puede ser justificada porque puede ser ira santa. Sí. Pues la ira de Dios es una ira santa porque lo está haciendo por justicia. Por justicia está actuando de esa manera. Entonces, en el caso de que uno esté actuando en defensa propia, en el caso de que hay un atentado contra un familiar o algo, uno está actuando en defensa propia y esa ira es justificada porque va hacia la protección de la familia, hacia la protección de una vida. Sí. Entonces se puede justificar ahí la ira, pero no toda la ira es justificada. Exacto, exacto. Entonces, así como dices, a veces nosotros queremos decir, no, es que yo tengo la sangre pesada y toda mi familia ha sido así, entonces así soy yo y yo no puedo cambiar. Pero la cadena se rompe hasta que tú decides romperla. Cierto. Y uno dice, yo no quiero ser así, yo no quiero que mis hijos continúen así, entonces vamos a hacer algo sobre esto. Así es. Y a veces uno está como, o se siente como el Hulk, ¿no? El Hulk le preguntan de que, hey, ahora es un buen tiempo de enojarte. Dice, el secreto es de que yo siempre estoy enojado. Nosotros queremos ser a veces o nos sentimos como el Hulk, el que entre más le avientan, más se enoja y más destruye. Y eso a veces tenemos las casas llenas de hoyos en las paredes y de los golpes, ¿no? De la pared. Los golpes. Entonces es algo que vamos a ver en fondo, más a fondo dentro de este episodio. Así es. Y como hemos estado siguiendo, ¿no? Como un patrón en los episodios anteriores, también vamos a hablar, ¿no? Antonio, tú tienes un ejemplo de cómo es que se encuentra la ira también en la Biblia. Sí. Porque como todos estos pecados que hemos hablado se han estado mirando, ¿no? en la Biblia. Entonces, Antonio tiene un buen ejemplo. Pues no de que no haya más ejemplos, pero el ejemplo claro está en Génesis y continúa. Y vamos a ver cómo de un pecado capital sale otro. Sí. Entonces ya hablamos acerca de la soberbia. Sale de Adán y Eva, querer saber más que Dios, querer saber la diferencia entre bien y mal y desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido. Pues después de eso, Abel y Caín, la envidia de Caín porque su ofrenda que le presentó a Dios no fue suficiente o no fue agradable a Dios, sino que envidió la ofrenda de su hermano y de la envidia lo lleva ¿a qué? Lo lleva hasta a matar a su hermano por envidia. Le entró la ira contra su hermano y lo mató. Entonces ahí vemos como de soberbia sale la envidia, luego sale la ira y luego comete un pecado que sale de la ira, que es homicidio. Sí. Mata a su propio hermano. Sí, entonces miramos cómo es como una cadena. Sí. Cómo se va empezando con uno. Con uno que se empiece y ya de ahí vienen los demás. Vienen los demás. Entonces, como mencionamos, ¿no? También hay formas o quizás algunas preguntas que nos podemos hacer uno mismo, que yo me puedo hacer, por ejemplo, para reflexionar, ¿no? Reflexionar uno mismo en la vida de uno, de decir, ¿cómo puedo yo identificar si en ciertos momentos en mi vida yo estoy batallando con este pecado capital, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, me molesto yo sin sentido. Por cualquier cosita me enojo. ¿Será que eso está pasando conmigo? O me enojo excesivamente por algo pequeño. Porque también pasa mucho, ¿no? Por una cosita pequeña se acaba el mundo. Y entonces uno se enoja por algo que insignificante, ¿no? Me he enojado con alguien al punto de querer quitarle la vida. Como hablamos, ¿no? El homicidio, querer quitarle la vida a alguien.
también, ¿será que yo golpeo a alguien más de una forma, por ejemplo, con una forma descontrolada? Pierdo yo el control y empiezo yo a pegarle a alguien. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? Creo, Antonio, también tienes otras preguntas. Sí, entonces podemos ver que dentro de la ira, si nosotros no sabemos perdón, nosotros sabemos que posiblemente nos enojamos, pero ¿cómo sabemos que es ira y que es pecado? Pues vamos a preguntarnos de acuerdo con estas preguntas. ¿Eres agresivo con los demás? Pero cuando ya uno es agresivo con así de regreso, entonces, ahí ya no estoy jugando. Entonces ya es en serio. Pero cuando uno está como agitando a alguien más o molestando a alguien más, todo es como un juego. Pero ya que se la regresan o que están devolviéndola, entonces ya, y entonces entran... ahí el problema. Entonces, uno quiere ser agresivo, pero cuando uno es agresivo con uno, entonces ahí ya no. Eres muy directo. A veces somos muy directos en nuestro hablar, en nuestra comunicación. Entonces, como que decimos cosas que pueden empezar problemas y no le pensamos dos veces. Entonces, es algo que también se nos viene de la ira porque, no, yo les digo sus verdades y a mí nadie me va a parar. Entonces, algo que pensar. Sí. Nos gusta instigar o sembrar problemas entre los grupos, entre las relaciones. Hey, te dijo esto, mira que aquel te está mirando así. Entonces nos gusta sembrar discordia. Nos enojamos con alguien y continuamos como si nada hubiera pasado. O sea, nos enojamos y al otro día que se le pase como a mí se me pasa. Yo no le dije nada. O yo sí me enojé, pero... no tanto, pero entonces ahí se empiezan a separar las relaciones, a romper relaciones entre hasta hermanos, familia, amigos, y entonces uno también pone barreras que no deben de estar ahí entre nosotros. Estamos llamados a ser fraternos, a buscar la unión, y entonces la ira como que nos separa y nos divide. Sí, así es. Como habíamos dicho en un episodio anterior, ¿no? El demonio... el diablo crea esa división. Entonces, a través de estos pecados, lo estamos mirando como ese ejemplo de que estamos dividiéndonos, nos estamos separando de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Entonces, repetimos, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que reflexionar, ¿no? Porque también yo mismo, haciendo estas preguntas, hay veces que uno también puede reflexionar en mi vida propia. ¿No? Hasta un ejemplo que ahorita se me vino a la mente. Y quizás varios que tengan hijos, ¿no? También puedan identificarse, ¿no? Nuestros hijos hay veces que nos colman la paciencia y uno llega a un punto donde, ¿no? Como que se convierte quiere convertirse en Hulk, ¿no? Like, ya te dije que... ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! No, entonces es parte de un proceso, ¿no? De crecimiento de cada uno de nosotros. Es un sentimiento humano, pero hay que tener cuidado para no llevarlo a ese nivel extremo. Sí, porque luego se vuelve una cadena, una reacción que continúa del padre al hijo, y como el hijo recibió golpes, pues el hijo da golpes y continúa la cadena sin eterno descanso, ¿no? Continúa y continúa. Entonces también tenemos algunos pecados que vienen de la ira, que nacen de la ira, y hay muchos más, pero vamos a mencionar algunos pocos. ¿Cuáles son? Vamos a rápidamente pasarlos aquí. Hay uno de indignación, de sentir como que algo es injusto, creo lo había mencionado anteriormente, base a mi propia opinión, a lo que yo pienso, a lo que yo miro, esto es injusto. Porque esto va en contra de lo que a mí me conviene, algo que yo quiero. Entonces yo estoy indignado porque a otra persona quizás le fue bien o X cosa, entonces ahora yo ya me siento enojado. Es injusto. O esta persona tiene aquello, o pudo tener eso, o pudo hacer eso, pero yo estoy enojado, ¿no? Causa esa indignación hacia las personas, a nuestros hermanos. También lo que es el clamor, como alzar la voz. Muchas veces, y yo sé que tú que nos estás mirando, quizás inmediatamente al pensar eso, o al yo mencionar eso, pensaste de alguien. Porque yo también hay veces, ¿no? Me acuerdo de personas que he conocido que son así, ¿no? Que
quizás para tratar de que su punto que están tratando de compartir sea escuchado, empiezan a alzar la voz, y empiezan a gritarle a todos. Entonces, eso desafortunadamente no ayuda y se vuelve más incontrolable, se puede decir. Entonces, ¿no? el alzar la voz, empezar a alzar la voz para tratar de que tu punto sea entendido, y hay veces que ni se entiende. Crear o compartir blasfemias, ¿no? Con las personas, regar blasfemias, ¿no? O usar blasfemias, usar malas palabras, para que entiendan, ¿no? Y lo estaba yo escuchando, un teólogo católico dijo que su papá le decía, ¿no? Cuando él era chiquito, que las personas que usaban muchas malas palabras se les hacía difícil expresar sus sentimientos y se les hacía difícil expresar sus ideas. Entonces, la única forma que ellos sabían expresarse era a través de malas palabras. Y cuando yo lo escuché, dije, oh, wow, man, eso está fuerte, ¿no? Y a veces repiten las mismas. Y Entonces, ahí sí. vemos qué tanto vocabulario tenemos, ¿no? Yeah. Por eso es bueno leer libros, ¿no? Para expandir el vocabulario. Sí, no tener que usar las mismas. Exacto. Entonces, hay veces que uno cuando se enoja, ¿no? Puede que se nos borra el cassette, ¿no? Dicen que algunos que se le borra el cassette o la mente se les va en blanco y empiezan a decir cosas, pero desafortunadamente a través de ese descontrol, ¿no? De empezar a decir cosas, fulano, todo esto y lo otro, puedes salir hiriendo a las personas y puede uno decir cosas que en realidad no sienta o que en realidad ni sabe qué tanto daño no le vamos a causar a nuestro hermano o su hermana. Empezamos a maldecir a todo y a todos. Ese es otro ejemplo. Y también el de apodos, el de ponerle apodos a las personas, como que un lenguaje abusivo, ¿no? De empezarle a decirle de cosas a las personas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Empezarles a ponerles apodos y igual, como las malas palabras, empezamos a poner apodos que ni sabemos cómo la persona se va a sentir. Igual, yo he conocido a bastantes personas que le llaman de cierta forma a un ser querido, un amigo o hasta un hijo, ¿no? Una hija, y es muy, muy feo, muy triste cómo podrían llamarle así a alguien y decir que los quieren, ¿no? Y también el de discutir, el de siempre estar en desacuerdo, ¿no? Con las demás personas. Va más o menos con el otro ejemplo, ¿no? Porque como es mi opinión y yo siento que es así, entonces yo no me muevo, ¿no? No me muevo del renglón, ¿no? Como quien dice algo así. Entonces, así es. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Y uno empieza a discutir y agregarle. Ahí está la soberbia atado con la ira. Soberbia, exacto. Entonces, tener cuidado, ¿no? Con eso. Como digo, yo voy diciendo estos ejemplos y a la misma vez que los voy compartiendo, hasta me voy reflexionando. Oye, quizás en aquel día, quizás podría haber callado y no discutir. O quizás en aquel tiempo pude haber bajado la voz, ¿no? Entonces, es como para que todos compartamos y todos crezcamos, más que nada. Sí. Creo, Antonio, ¿tienes otros ejemplos? Entonces, otros ejemplos es homicidio. Ya habíamos mencionado que Caín, que cayó en el pecado de homicidio, llegar a matar, a desearle la muerte a alguien por nada más o tanto enojo que te lleva hasta este punto. Y un nivel más arriba sería genocidio, ¿no? Sí. Querer acabar con toda esta gente porque te hizo enojar una persona y ahora todos son iguales, ¿no? Entonces, a veces cuando nos llaman acerca de la aseguranza, de, no sé, del carro o así, ¿no? Que están llame y a veces uno se llega al punto hasta enojarse y decirles de cosas a las personas que no sabemos por qué llaman, si es su trabajo, no sabemos, pero entonces nosotros nos desquitamos con alguien y quizás llegamos a herirlos con palabras o hasta desearle la muerte. No sabemos cómo están las personas y con esas palabras podemos hasta matarlos verbalmente. Y eso es otro pecado. El homicidio verbal, el no matarás, que es
uno de los mandamientos, y ya luego hacemos unos videos acerca más en detalle sobre los mandamientos, pero no matarás, no es nada más, no matarás físicamente, sino que también verbalmente. Sí. Y entonces uno que tiene ira ataca a las personas también verbalmente y los mata por dentro al decirles insultos, como habías mencionado, o no sé, de diferentes maneras, pero hay que tener cuidado porque las balas que nunca paran de disparar son las balas de la boca, las balas de los insultos, porque esas siguen penetrando porque Sí. se quedan en la memoria. Sí. No hay que tener cuidado con eso. También la ira te lleva al odio, odiar a tu hermano, odiar a tus prójimos, y entonces rompe las relaciones, que eso es otro pecado, ¿no? Separarse de tu familia, separarse de tus amigos por un desacuerdo. Igual otra vez estamos llamados a amarnos unos a los otros y estar en unión. Sí. También te lleva al rencor, tener rencor porque aquella persona me hizo esto, entonces yo un día se lo voy a regresar. Entonces eso también va con la venganza. El Chavo del 8, aquí les vamos a dejar el mensaje del Chavo del 8. No, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Él dijo que la venganza no es buena, mata el alma y envenena. Y es ciertamente así, porque te mata el alma, porque entonces te envenena el alma y quieres vengarte a fuerzas, porque me la hizo así, yo se la voy a dar doble, se la voy a regresar triple, pero Sí. se la tengo que regresar porque nadie se pasa conmigo. Entonces, hasta ese punto te lleva la ira. Yeah. Es muy, muy peligroso y hay veces que lo que yo me he dado cuenta, ¿no? En personas que yo he conocido en la vida que son así, por la misma ira y igual también por la misma soberbia, como que no se dan cuenta. Piensan que Sí. están correctos. Sí, ese era el próximo que tenía, el orgullo. Oh, perdón. Pero dale. No, o sea, me había pasado, pero dale Sí, entonces desafortunadamente también eso es lo que pasa. Puedo yo decir, no, es que yo estoy bien. tú. Sí, yo no hice nada. Yo no hice nada. Él se lo mereció o ¿para qué me dice eso? ¿O para qué actúa así? O sí le pegué, pero fue nada más un poquito. Yeah. Pero uno no sabe que la mano la tiene bien pesada. Sí. Y hay algunas personas que la tienen más pesada que Sí. otros. Eso duele. Sí, entonces son algunos pecados que salen de la ira. Pero ¿cómo vamos a combatir con la ira? Porque es se nos hace algo tan natural. Sí. Y a veces podemos llegar a pensar, no, de que si los santos son bien, bueno, miramos las fotos de los santos y los veremos así bien angelicales, así bien sonriendo y las manos cruzadas o no sé. Y Sí. entonces decimos, no, si ¿cómo voy a yo ser así? Si mira mi temperamento. Sí. Entonces se nos hace la santidad algo imposible, algo que nunca vamos a poder Así alcanzar, pero sí se puede combatir. Sí. Así ¿Cómo es. se puede combatir la ira? Hay dos virtudes que yo tengo de ejemplo que nos pueden ayudar a luchar contra la ira, ¿no? Entonces, el primero, la primera virtud es la virtud, perdón, del perdón. Perdón la redundancia. La virtud del perdón, que también, de hecho, si no lo han visto, tenemos un episodio específicamente solamente hablando del perdón. Así que si no lo han visto, aquí les dejamos el link para que vayan y chequen ese video. También a ese denle like y compártanlo. Y también tenemos la virtud de la paciencia, de tener esa paciencia con las personas que nos rodean o hasta con uno mismo, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría agregarle ahí es algo que no es como una virtud, sino es como que ¿cómo le llamaríamos? Como un tip o algo que yo he aprendido, es lo que le llaman la inteligencia emocional. Poder ser inteligente con las emociones de uno mismo. Porque nosotros como seres humanos somos complejos. Somos personas que experimentamos muchísimos sentimientos, muchas emociones. Entonces, al poder saber identificar qué emoción estoy pasando en X momento y poder manejar esa emoción inteligentemente, podemos evitar muchos problemas, muchos malos entendidos. Yeah. Un ejemplo claro
que me gusta, que una vez, de hecho lo mencioné ya en un episodio, uno de los primeros episodios, ¿no? Creo que si mal no recuerdo es en el que si estoy vivo, que también les dejamos el link para que vayan y vean ese video. El ejemplo de, por ejemplo, si vamos caminando por la calle o estamos en un lugar, en un centro comercial, X cosa, y alguien te avienta un vaso de agua, ¿no? Estás todo mojado. La pregunta ahí es, ¿eso te enojó? Para muchos, la primera respuesta es sí, eso me enojó. Pero en realidad, el que esa persona haya tirado un vaso de agua sobre ti no te enojó. Te mojó. Yeah. Solamente te mojaste y tú decidiste enojarte, ¿no? Entonces, ahí es donde entra eso, lo de la inteligencia emocional. Cómo saber reaccionar ante ciertas situaciones que se nos presenten en la vida, porque como dijimos anteriormente, la emoción del enojo, de la ira, se puede controlar si uno sabe cómo identificarla y tener esa templanza, ¿no? De tranquilo, no explotes, ¿no? Tranquilo. No explotar y saber cómo emocionalmente lidiar con ese sentimiento, ¿no? Entonces, tengo también unos ejemplos, ¿no? de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos platica de lo que es el enojo, la cólera, como también dice ahí, que la cólera, es el deseo de venganza, como ya lo habíamos mencionado. Ese es en el numeral 2302. Y luego más después menciona, si la cólera llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Es un pecado mortal. Y también agrega que el Señor, por ejemplo, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 44 al 45, nos dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Otro ejemplo ahí, amar al prójimo, aunque nos cueste. Aunque nos cueste. Duela. Hasta que nos duela. Hasta que duela. Si no te duele amar, no has amado, ¿verdad? Eso. Arre, ¿no? Dicen. Pero sí, el amar al prójimo, perdonar, tener paciencia y amar. Entonces, hay que también entender, ¿no? Que, como ya lo habíamos mencionado antes, el enojo es una pasión. Me gusta recalcarlo. El enojo es una pasión. Entonces, eso significa que se puede controlar. Y cuando yo digo eso, me lo estoy diciendo yo a mí mismo, porque con mi hijo, no, él es muy energético, es muy, como dicen en inglés, muy go-getter, ¿no? Le gusta hacer las cosas. Entonces, como es niño, hay veces que la paciencia se nos va acabando. Entonces, hay que respirar, tranquilo, no pasa nada. Todo va a estar bien, ¿no? Sí. Entonces eso, la virtud también de la paciencia. Entonces, esas son las virtudes. Las virtudes son también ejercicios, no son dones que, quizás a algunos se nos hace más fácil que a otros, pero la virtud de la paciencia no es algo de que, no, pues yo no la tengo y nunca la voy a tener. No, es un ejercicio. Así como dices, pues los pecados te llevan a un desorden de las emociones, un desorden del ser humano, entonces es un desorden dentro de nosotros. Pero la virtud pone todo en orden. La paciencia te lleva a el orden. Las virtudes te llevan a ejercitar algo, una práctica. Entonces, ¿cómo combates con un pecado? Pues practicando una virtud, porque no se combate el mal directamente, porque vamos a perder. Sí. No, pues yo soy bien enojón, pues no me voy a enojar, voy a tratar de no enojarme. Así no funciona. Lo que combate al mal es una virtud buena, y esa virtud, como mencionaste, el perdón. Perdonen, hay que perdonar. Hay que pedir perdón cuando nos enojamos. Y también la paciencia. Entonces, si a Dios le pedimos paciencia, pues con cuidado, porque se nos van a venir más problemas para tener paciencia, para que practiquemos, ¿no? Cierto.
Sí. Entonces decía un muchacho, Señor mío, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo mato, lo mato. Entonces, cuidado, pedimos paciencia, pero se nos van a venir más tribulaciones, más Sí. problemas para que practiquemos esa paciencia. Y entonces es algo que tenemos que continuar, porque los santos han continuado hasta el final, practicando la paciencia. Cierto. Y tenemos algunos ejemplos de algunos santos que han combatido con la ira. Algo que no es fácil y sé que a veces se nos vuelve muy difícil. Yo Sí. crecí muy enojón toda mi vida y nada más de repente dije, yo ya no quiero ser así. Yo veo que es un problema muy grande para todos alrededor de mí. No me gusta que se enojen conmigo, entonces yo voy a tratar de no enojarme con los demás. Y desde allí empezaba a respirar, practicando la paciencia y pues gracias a Dios he mejorado bastante. Sí, yeah. Es la práctica, ¿no? de las virtudes y de esa inteligencia emocional. Saber cómo reaccionar, ¿no? en Sí. una situación. Sí, Yeah. entonces algunos santos que combatieron con la ira. Ok, el primero que tengo aquí es San Pedro. Si se acuerdan, en el huerto de Getsemaní, cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús, él fue el que sacó la espada y le cortó la oreja al sirviente, ¿no? del sumo sacerdote. Y dice Jesús en ese momento, regresa la espada a su lugar. ¿Qué no sabes que el que usa la espada de la espada morirá? Ahora, podemos decir que el enojo que sintió Pedro en ese momento, de cierta forma fue justificada, ¿no? Porque pues hasta uno diría, no, pues ¿cómo se van a llevar a mi maestro? Sí, ¿no? ¿qué ha hecho? O sea, que él no ha hecho nada. De cierta forma es como dijimos, Justificado. es justificado, es una emoción que se sintió. Pero Jesús lo corrigió rápido y le dijo a Pedro, tranquilo, la violencia no es la respuesta. ¿Okay? Entonces, San Pedro fue uno de los ejemplos, es uno de los ejemplos de que tenemos donde cómo poder pelear y luchar contra la ira, ¿no? Para no llegar a la violencia. Sí, porque aparte de esa situación es conocido como alguien muy afirmativo, violento, pues agresivo. Era el encargado, el que se quedó a cargo de la Sí. iglesia de Jesús. Entonces tuvo que ser firme de Sí. carácter, porque Yeah. si no se le iban a ir para allá y para acá, ¿no? Entonces él tiene eso, es muy conocido por el carácter de Sí. San Pedro. Por eso eres la roca, ¿no? Sí, pues es Tenía la que ser piedra, firme, sí. la piedra. Y piedronona que pega, ¿no? Tenemos también algunos otros santos, quizás no vamos a alargar mucho en su historia, pero San Jerónimo y San Francisco de Sales. Sí. Vamos a dejarlos también en la descripción para buscar un poquito más información acerca de ellos y posiblemente en otro video alargamos un poquito más su historia. Pero ellos son también otros dos santos que combatieron contra la ira y llegaron hasta el cielo. Así es. Ahora, hablamos de santos y recalcamos, y estas personas son santos, son personas que llegaron a ese punto de poder, ¿no? de poder gozar de la presencia de Dios a pesar de todas estas quizás se puede decir debilidades o momentos que tuvieron a través de su vida. Entonces, también nosotros podemos llegar a ser santos. Pero a través también de la oración podemos llegar a luchar contra todos estos pecados que nos pueden llegar a la vida. Hay oraciones que podemos practicar, que podemos recitar, que podemos hacer en momentos por ejemplo, en el caso de la ira, en un momento de enojo, en un momento de ira en donde yo siento que voy a explotar, tener eso, ¿no? Tener esa oración ahí a la mano para poder decir, Dios mío, ayúdame con este sentimiento que tengo. Hay que luchar con esto. Un ejemplo es el del poema de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, una monja carmelita, ¿no? Que en su poema Nada te turbe dice, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Así se llama. O también lo llaman como Nada te turbe. Dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ese es un ejemplo, ¿no?
de la oración, de una oración contra la ira. Igual esta la vamos a dejar en la descripción para que la tengan. Y otra que tenemos también, que quizás muchos de ustedes la han escuchado, y yo también en la vida la he visto algunas veces, le llaman la oración de la serenidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer, en este momento, les pedimos que nos acompañen, ¿no? En un pequeño momento de oración para pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Quizás en un momento de ira. Entonces, nos ponemos en momento de oración y decimos: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Amén. Amén. Son dos ejemplos, dos oraciones cortitas, ¿no? Que podemos tener. Un ejemplo que se me vino a la mente que podríamos hacer es hacer nuestras propias tarjetitas, ¿no? En casa, escribir estas oraciones y tenerlas como en la bolsa, ¿no? Y quizás en un momento de ira o de enojo, sacar la tarjetita y hacerla rápido, ¿no? Plup, y ya. Y eso va a ayudar bastante. Ya. Pues eso concluye este episodio. Si te gustó este video, que sé que te gustó, dale un like, por favor. Comenten una pregunta, lo que tengan para nosotros. ¿Qué quieren escuchar de nosotros, de nuestra parte? Déjenlo en un comentario. También no se les olvide, compartan el video para que alcancemos el mensaje del pecado de la ira y de los otros pecados, para que puedan alcanzar el mensaje más personas. También suscríbanse al canal para que sigamos haciendo videos similares a este. Y pues no se les olvide que la vida es una breve jornada, así que respiren, calma y sigan respirando. Y ya cuando se acuerda a uno, ya se le pasó. Se le pasó. Hay que recordar, la vida es una breve jornada. Perdona, sé paciente y ten calma. Sé feliz. Pues hasta la próxima. Nos vemos. Paz y bien. Paz y bien.